Señoras y señores, a la presentación del libro de la política, satisfacciones y orgullos, textos de don Miguel Montes García. Están en el presidium el maestro Alfonso Zárate Flores y la doctora Rosa Isabel Montes Mendoza. Para empezar, y fuera de programa, tenemos una sorpresa para Rosita. En el presidium se encuentra el maestro Alfonso Zárate Flores y la doctora Rosa Isabel Montes Mendoza. Les pedimos por favor que apaguen sus celulares. Tiene la palabra la doctora Rosa Isabel Montes Mendoza. No me había dicho de la sorpresa. No, pues sí. Buenas tardes. Amigos, lo prometido es deuda. La señora Silvia y yo teníamos el compromiso de estar nuevamente con ustedes. Y hoy tenemos la satisfacción de presentar un obsequio más de don Miguel Montes García. Nuevamente, en nombre de la señora Silvia Manrique y del mío propio, sean bienvenidos. Maestro Alfonso Zárate Flores, sea usted muy bienvenido. Decidimos enfocar este libro en aquello que más gustaba al licenciado Montes y que se convirtió tanto en su vocación como en su afición, a lo que dedicó varias etapas de su vida que le apasionaba profundamente y lo llevó a ser parte activa, comprometida y constructiva de múltiples episodios de la biografía reciente de este país. Nos referimos a su vocación de servidor público, a su gusto vital por la actividad política, la política buena. El hacerlo de esta manera, pensamos nosotras, puede ayudarnos a estudiar no nada más algunos movimientos visibles de la vida pública, sino una parte de su esencia,
esencia que conocen solamente aquellos que viven desde dentro y en ocasiones la protagonizan. La verdad, sentimos que el libro es un documento de actualidad. Algunas de las reflexiones aquí compiladas constituyen una lente para analizar nuestro hoy, así como los avatares y riesgos de destrucción institucional que estamos enfrentando. Y aquí nosotras queremos hacer una puntualización. Nuestra modesta iniciativa de organizar esta parte del legado del licenciado Montes García ha tenido una evolución que queremos compartir y poner en blanco y negro frente a ustedes. Nosotras iniciamos esta maravillosa experiencia de volver a vivir sus textos y publicarlos para ustedes en octubre de 2020. Apenas unas semanas después de que mi papá cerró sus ojos claros. En ese momento lo hicimos con el sentimiento quebrantado por nuestra enorme pérdida, con el profundo dolor de su ausencia física, pero también con la serena y firme convicción de que deseábamos conjuntar sus reflexiones, algunas de sus aportaciones. Con esta idea de compartir con familia, con amigos, trabajamos para cristalizar el primer volumen que ustedes han escuchado, pinceladas y apuntes, e inmediatamente después el segundo libro, Una manera de vivir. Ambos los terminamos en 2021, si mal no recuerdo, ¿verdad, señora? Sin ser historiadoras, hemos llegado a la conclusión, después de los dos primeros libros, que nosotras tenemos un privilegio mayor. Pensamos que esta modesta iniciativa es también una posibilidad apreciable de contribuir a la memoria política de México. Muchos fragmentos de la vida de don Miguel, como jurista, como servidor público, son piezas de la memoria nacional y ayudan a comprender parte de lo que hoy somos. Algunas de esas memorias están en este libro. Ambas gozamos de la fortuna de estar cerca del licenciado Montes. Por ello, a través de sus ojos y con nuestras vivencias directas con él, tuvimos la oportunidad única de mirar a múltiples momentos relevantes del desarrollo y de la historia cercana de nuestro país, en los que don Miguel fue actor, que nosotras consideramos importante. Entonces, tenemos la prerrogativa, el privilegio de retomar capítulos en los que a él le tocó ser protagonista, muchas veces como parte de grupos de trabajo, otras más encabezándolos. Con esta evolución como telón de fondo, la verdad, gustosas, continuamos nuestro quehacer e integramos de la política satisfacciones y orgullos. Los recuerdos llaman a más recuerdos. En estos meses, platicando con amigos que lo conocieron, muchos de ellos aquí presentes, en reuniones, en comidas, tertulias, incluso en llamadas telefónicas, nos cuentan anécdotas, episodios, bromas que ellos rememoran. La verdad, nos da mucho gusto escucharlos. Me imagino perfecto a mi papá y sí, añoramos su voz extraordinaria, su figura con autoridad, su presencia comprometida, apasionada y su generosidad. ¿Cómo no lo vamos a añorar? Nos hace falta.
También nos hemos encontrado con otras personas que se acercan a nosotros y nos dicen: yo trabajé con el licenciado en tal o cual institución, o yo lo veía en X restaurante, a mí me dio clase, asistí a sus conferencias, a mí él me becó. Todos esos comentarios recibimos. Llegan entonces a la memoria más y más situaciones en las que don Miguel estuvo presente. Esos recuerdos se entretejen entre sí como un eslabón con otro y nos evocan parte de su carácter. Algunos de esos recuerdos lo pintan de cuerpo entero. Recordar es una forma de vivir y de celebrar. Y como aquí estamos recordando a don Miguel, pues la verdad nos permitimos algunas remembranzas. Como él mismo diría, discúlpenme ustedes lo despeinado de mi intervención. Era un estupendo orador. El 14 de octubre de 1975, aquí en Guanajuato, creo que en la Lóndiga de Granaditas, le tocó pronunciar el discurso ante el entonces candidato López Portillo. Este quedó impresionado con la oratoria de mi papá y así lo externó. Ese evento, lo hemos comentado, fue una especie de plataforma para que él pasara del ámbito político estatal al nacional. Años más tarde, en septiembre de 1980, en ocasión de una de las sesiones a las que se llamaba, comillas, encuentros nacionales de legisladores con el Ejecutivo Federal, en la que el licenciado Montes habló a nombre de los diputados locales del país, el ya presidente de la República se referiría a la voz magistral del legislador por Guanajuato. Recordamos que en 1977 el diputado Montes era el representante de la Cámara de Diputados ante la Comisión Federal Electoral. No había IFE todavía en ese momento. Ahí, en la Secretaría de Gobernación, conoció y trabajó muy de cerca con Jesús Reyes Oroles en el tema de la, con mayúscula, reforma política que recién se había planteado a todas las fuerzas políticas del país. Personas que estuvieron presentes en aquellas sesiones en el Salón Juárez nos platican, nos cuentan que mi papá impresionaba a don Jesús. Leía todos los materiales que se discutían, argumentaba, analizaba y hacía planteamientos con sólido criterio jurídico y visión política. En fin, ambos trabajaron de la mano y se entendieron bastante bien. Uno de estos estimados amigos que fue testigo de esas sesiones nos decía hace unas semanas que ellos, los abogados Reyes Heroles y Montes, compartían una mente liberal. Más adelante, cuando el primero fue nombrado secretario de Educación Pública en 1982 por Miguel de la Madrid, invitó al licenciado Montes a colaborar nuevamente con él. La petición fue tal que no le dio oportunidad de rehusar el ofrecimiento, según nos contaba don Miguel. Sin embargo, desde las primeras semanas en la SEP, cada vez que se veían para tener un acuerdo de trabajo, don Miguel renunciaba y exponía sus razones. Y don Jesús no le aceptaba la renuncia, exponiendo también sus razones. Entre ellas ponía por delante la honestidad y la capacidad de negociación y diálogo del licenciado Montes García. Hasta que un día, y aquí va la anécdota, en uno de esos acuerdos mi papá le preguntó: señor secretario, ¿usted se acuerda quiénes fueron los últimos oficiales mayores de la SEP? A lo que don Jesús contestó con una palabrota que él no se acordaba de esas pendejadas, ¿no? De inmediato, mi papá le reviró:
Pues por eso no quiero ser oficial mayor. Ese día le aceptaron la renuncia. 1988 fue un año de tremenda actividad político-electoral. El licenciado Montes García hizo campaña para la Diputación Federal en el primer distrito electoral de aquí del estado y luego formó parte de la 54 legislatura. Se le designó presidente del Congreso de la Unión para el mes de septiembre de 1988. Recibió entonces el 6º informe de gobierno de Miguel de la Madrid. En esa sesión hubo momentos de tensión. ¿Nos puede ayudar, por favor, con la primera remembranza? Permitan la continuación de la lectura del informe del ciudadano presidente de la República. Hago un llamado para que no se transforme este acto solemne en una protesta de tipo político electoral. Ruego atentamente al ciudadano presidente continúe con la lectura de su informe. Serenidad para que continúe la lectura del informe de la República que el ciudadano presidente rinde a toda la nación y no solo a los presentes en este recinto. Señor diputado, esta presidencia apela al buen juicio de los ciudadanos legisladores para respetar el recinto legislativo. Se recuerda que es una sesión de Congreso y no de ninguna de sus cámaras. La presidencia, para restablecer el orden, solo cuenta con la fuerza de la razón y la honesta voluntad de los ciudadanos legisladores de cumplir la ley y el reglamento parlamentarios. A ellas se apela y en cada cámara se harán los comentarios que cada legislador juzgue prudentes al informe que se está rindiendo. Ruego al ciudadano presidente continúe con la lectura del informe. No hay oportunidad de interpelación, señor legislador. Ahora que hemos releído los planteamientos del jurista Montes, encontramos ideas recurrentes a lo largo de las décadas, planteadas en distintos foros, ideas de las que estaba convencido y que exponía con vehemencia. Citamos algunos ejemplos. La necesidad de que los políticos en serio tengan altura de miras. La importancia de cuidar no solo la letrística de las leyes y las normas, sino ante todo tener claro cuáles son los valores tutelados que están en el fondo de las mismas. La relevancia de que los actores de la vida pública sean capaces de elevar el nivel del debate. La conveniencia de entender la trascendencia del uso de la palabra. Lo indispensable que resulta el análisis y la crítica constructivas, lo valioso del diálogo franco y honesto, lo meritorio de las discrepancias, tanto como de las coincidencias. Entre los materiales que hemos revisado, queremos compartir un fragmento del siguiente. ¿Nos ayuda, por favor? Nos proponemos caminar esta ruta en paz y tranquilidad, conscientes de que sin ellas el presente se enturbia y desaparece el futuro.
ningún gobernante, en ningún tiempo ni lugar, podrá jactarse de la cabal realización de las medidas que su capacidad programática le permita prever como óptimas. Los acontecimientos no se ajustan siempre a las previsiones y entonces la prudencia y buen juicio aconsejan la moderación y las adaptaciones a fin de tratar de restar los efectos frecuentemente negativos o perniciosos de las circunstancias. En el último proceso electoral que vivió la nación, huele a señalar la trascendencia de la renovación política. Nos convencemos cada día más de que la norma que pretende regir el fenómeno político deberá ser prudente y dinámica. Para un fenómeno de tal celeridad en su cambio, es difícil encontrar una norma, sobre todo legislada, que lo regule con más o menos permanencia. Con humildad, con honesta humildad, todos los legisladores debemos realizar un ejercicio que permita encontrar normas que eviten divisiones en los momentos en que la lucha política electoral radicaliza posturas y actitudes. Toda evolución propiciada por un genuino sistema democrático como el nuestro no tiene por qué desembocar en enfrentamientos ni en violencia, sino en la coexistencia inteligente de las diferencias para que el fruto de las contradicciones sea óptimo y no lo aborde intransigencia. Sería lamentable que agotáramos nuestros esfuerzos en querellas infértiles, útiles, cuando mucho, a la orden de intereses llanamente sectoriales. Creo que el Poder Legislativo no deberá tratar los problemas de su competencia como si no fuese el órgano colegiado que su naturaleza impone. La bondad objetiva de las proposiciones, vengan de quien vengan, ha de ser la que impere, y así solicitamos de todos sus miembros en beneficio de la unidad y en combate frontal a la división. Conocimos la agilidad mental del licenciado Montes para plantear temas, pero también para responder, a veces con humor y otras con ironía, sin importar quién fuera el interlocutor. Un botón de muestra. En alguna ocasión, a principios de los años 90, en una reunión de varias personas con el presidente Salinas, este comentó que el estado de Guanajuato no había dado presidentes de la República, y mi papá contestó de inmediato que no, que Guanajuato solo había dado libertadores de la República, como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Aldama, Manuel Doblado, entre otros. Sonoras carcajadas siguieron al veloz comentario de don Miguel. Desempeñó cargos en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, a nivel estatal y nacional. Uno de esos cargos fue el de primer subprocurador especial para la investigación de los hechos que produjeron la muerte de Luis Donaldo Colosio. Existe abundante material que el subprocurador Montes dejó debidamente documentado y publicado. Es material que puede ser consultado por cualquiera que tenga interés genuino. Es público y se circuló ampliamente por instrucciones de él mismo. El informe final que presentó literalmente decía, abro cita, como resultado de su labor, la Subprocuraduría Especial logró probar plenamente y más allá de toda duda razonable que el autor material e intelectual del homicidio es Mario Aburto Martínez, quien actuó solo, premeditó largamente su crimen y atribuye a su acción una motivación política. Fin de la cita. Las conclusiones presentadas y el subprocurador especial Montes García en lo personal
fueron objeto de una muy violenta crítica que padecimos. Cabe insistir, hoy lo hacemos, en que la conclusión de la investigación encabezada por el licenciado Montes García fue idéntica a la que hizo pública 5 años después Raúl González Pérez, último subprocurador del caso. La verdad se olvida, aunque se ha dicho, por eso hay que volver a decirla. Con el transcurrir del tiempo, más de 28 años después de los hechos y después de terminado su encargo, las conclusiones presentadas por el licenciado Montes no se han modificado. A partir de las vivencias personales con las que nosotras contamos de primerísima mano, dada nuestra convivencia directa, hoy reiteramos que, a través de los años, el licenciado Montes estuvo completamente tranquilo y satisfecho de su actuación en el caso Colosio. En sus propias palabras, él reitera: de la política, abro comillas, muchas satisfacciones y orgullos. Las satisfacciones vienen de muy lejos, entre muchas otras, la satisfacción moral de que en el caso Colosio sostuve la decisión de expresar siempre la verdad, fuese esta aceptada o rechazada. Fin de la cita. La clase jurídica le reconoció ampliamente su desempeño en este cargo, congruente con el resto de su actuación, pensamiento y trayectoria de vida. A este respecto, compartimos este extracto de una entrevista que el licenciado concedió en 1996. Lo hacemos con la autorización expresa y directa que recibí del licenciado Sergio Sarmiento. ¿Nos ayuda, por favor? ¿Ha habido algo que se haya dado a conocer en las últimas semanas o en los últimos meses que le haga cambiar su convicción sobre la autoría material o intelectual? Absolutamente nada. Licenciado Montes, ¿qué hace usted ahora? Usted fue político, fue ministro de la Suprema Corte. ¿A qué se dedica hoy? Soy abogado, ejerzo mi profesión en privado, con una conciencia absolutamente tranquila y creo que con el respeto de mi comunidad. ¿De alguna forma destruyó su carrera el caso Colosio? Yo creo que impidió que continuara la función pública, pero yo tengo muchos proyectos alternativos. Creo que el ser humano se realiza de muchas maneras y me sigo realizando como ser humano. Soy un hombre liso, un hombre tranquilo, tengo una familia estupenda. Quisiera concluir con un par de notas familiares. Primera nota. En casa de mi abuela paterna era significativo festejar los cumpleaños y los santos. En esa tradición, pues la verdad yo celebraba con alegría el cumpleaños de mi papá, estuviéramos o no en la misma ciudad, y mi papá hacía lo propio como el mío. Como ya se dieron cuenta por la sorpresa, en un día como hoy, 3 de diciembre, hace algunos ayeres, hubo un brote de vida y nací yo. Mi papá y mi mamá se pusieron muy contentos. Mi mamá agotada en una cama de hospital después de un larguísimo y difícil parto. Y mi papá, después de asegurarse que mamá y bebé estábamos estables, encauzó su emoción yéndose a brindar con algunos amigos. Siempre he querido pensar que en esa ocasión brindaron a mi salud. Hoy, la mejor manera de festejar es presentar a ustedes este fragmento de la memoria de vida de don Miguel Montes García, recordando su gusto inquebrantable por vivirla a cabalidad. La verdad es seguir celebrando con él, siempre presente. Segunda nota. Algunas personas nos han preguntado a la señora Silvia y a mí que en esta iniciativa de hacer los libros,
cómo nos dividimos el trabajo, quién hace qué, cómo estamos organizadas. La respuesta es fácil y simple. La señora Silvia pone su corazón. Yo pongo mi corazón. Y mi papá puso todo lo demás. Todo. Que construyó con inteligencia, integridad. Señora, no me dejará mentir. A nosotras nos sobra corazón y amor para seguir trabajando en este proyecto y compartirlo con ustedes, los amigos, la familia. Muchas gracias, Rosita. A continuación, solicitamos al maestro Alfonso Zárate Flores haga uso de la voz. Quiero agradecer en primer término a la doctora Rosa Isabel Montes que me haya concedido el honor de prologar esta obra, que, como ustedes saben, recoge muchas de las ideas políticas de don Miguel Montes, un hombre de su tiempo, cuyo pensamiento quedó en sus intervenciones parlamentarias, en sus conferencias, en sus debates, en sus artículos para la prensa, en sus clases en la universidad. Le expreso mi respeto a doña Silvia Manrique, a los hijos y a los nietos de don Miguel Montes, y mi envidia a los compañeros y amigos de don Miguel que tuvieron el privilegio de disfrutar de su inteligencia, de su cultura y de su sentido del humor. La de don Miguel Montes fue siempre una voz limpia y lúcida, la voz de un maestro que dictaba cátedra en las aulas universitarias y en sus artículos periodísticos, en sus sentencias, en la tribuna parlamentaria o en la actividad partidista. En tiempos de lisonjas a los poderosos y de unanimidades forzadas, tuvo el valor civil para disentir de las iniciativas que provenían del titular del Poder Ejecutivo, lo mismo del Estado que de la Federación. En octubre de 1967, por ejemplo, al razonar su voto particular en relación con el proyecto de reformas a los artículos 61 y 66 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, presentada por el gobernador Manuel M. Moreno a la legislatura del Congreso del Estado, el diputado Montes sostenía: el Poder Judicial, para cumplir debidamente las funciones que le son propias, debe gozar de una absoluta independencia, que solo puede originarse en la seguridad que sientan los miembros de este poder. En la iniciativa de reformas constitucionales que el Ejecutivo del Estado propone a esta H legislatura, se propone que la inamovilidad de los mismos no sea absoluta, sino relativa. Si esta H legislatura aprueba sin modificaciones las reformas constitucionales que se le proponen, se impedirá que en Guanajuato exista siquiera la posibilidad legal de una verdadera carrera judicial. La lógica de don Miguel Montes era impecable e implacable, como cuando cuestiona el proyecto del Ejecutivo. El proyecto, argumenta don Miguel, no exige a quienes constituyen el jurado examinador ni siquiera el que sean abogados o notarios en funciones, sino que podrán serlo
un representante del gobernador, un representante del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el director de la Facultad de Derecho, que aclara don Miguel, ni siquiera existe, el presidente del Consejo de Notarios o un representante que designe y un vocal que nomine el propio Congreso. Este jurado, dice entonces don Miguel, no tiene ninguna calidad docente para examinar a quienes ostentan ya un grado académico logrado después de cursar por varios años las materias de la carrera de licenciado en Derecho y un título expedido por una autoridad docente reconocida como es la Universidad de Guanajuato. En lo esencial, pues, concluye don Miguel, pedimos a esta legislatura que no se apruebe el proyecto que se ha sometido a su consideración y desde ahora expresamos nuestro voto en el sentido de que estos puntos de la ley no deben ser aprobados. ¿Cuál debería ser el criterio para integrar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Don Miguel Montes, recuperando los argumentos del ministro Tena Ramírez, propone una composición mixta. La Suprema Corte debería estar integrada siempre, decía don Miguel, por un grupo de abogados que tuvieran como origen la carrera judicial, para que conocieran todo lo procedimental y la importancia que para la seguridad jurídica tiene el procedimiento. Pero también debería haber ministros que fueran doctrinistas del derecho, doctos, sabios, creadores, que conocieran la filosofía jurídica y el deber ser, lo que debe contener la norma. Decía el ministro Tena Ramírez que debía haber abogados postulantes que hubieran sido honestos y destacados para que la Corte tuviese sentido de la práctica, que no se dilatasen por muchos años sus asuntos. Decía que debería haber también buenos políticos para que conociesen la trascendencia social de sus resoluciones, la importancia que para la comunidad tiene una sentencia de la Suprema Corte, que va a marcar derroteros de conducta para todos los jueces del país, del fuero que sea. Él decía que una Corte integrada así sería una Corte ideal. Por lo que toca al Poder Judicial, el jurista Montes García planteaba la necesidad de involucrar a los centros de enseñanza superior. Así lo expresaba. Si el Poder Judicial necesita jueces capacitados, específicamente para algunas materias, en unión con la universidad o con las universidades, pudiera diseñar programas con un contenido específico para la formación de estas personas y aprovechar las instalaciones que ya existen y los docentes que ya existen en la institución y pagarle a la universidad por la impartición de estas capacitaciones, lo que le aliviaría de un gasto, a veces máximo, y que desvía los recursos de lo sustantivo de su función, y aliviaría igualmente un poco la necesidad económica de la universidad y cada quien estaría en su ámbito. En distintos momentos, don Miguel expuso en artículos periodísticos, sobre todo en su columna Pinceladas en el diario AM de León, Guanajuato, sus ideas sobre cuestiones relevantes como el perfil deseable del juzgador. Lo cito: tener la potestad de juzgar implica inexcusablemente la adquisición de una enorme responsabilidad jurídica y moral que se traduce en la necesidad de corresponder a ella con el conocimiento profundo y amplio del derecho, con imparcialidad y objetividad en el ejercicio del cargo, diligencia en el desempeño, con modestia y austeridad en el comportamiento personal, con rectitud en la conducta, independencia de criterio y autonomía en la decisión. Todo ello solo se logra, decía don Miguel, con un gran esfuerzo, una constante y permanente dedicación al estudio de la ciencia jurídica y una firme voluntad que preserve de claudicaciones y corruptelas. Su experiencia de juzgador lo lleva a recomendar:
Cito: escuchar a los judiciales es útil, pues si bien la sentencia tendrá que dictarse en congruencia con lo actuado, el conocimiento directo del sentenciado, sobre todo en derecho penal, resulta insustituible para la graduación de la pena, que no será correcta sin valorar la personalidad y peligrosidad social del reo. La llamada justicia de secretarios es una perversión que no está autorizada por la ley. En varios artículos publicados en AM y en conferencias, don Miguel reflexionó sobre el derecho a la información. Cito: que ningún servidor público se sienta propietario de la información. El dueño de ella es el gobernado, desde luego, salvaguardando tipos de información cuya reserva es indispensable para conservar la seguridad del Estado. Los datos individuales íntimos de las personas o aquellos proyectos no concluidos y datos cuyo conocimiento podría causar daño irreparable a algún sujeto en sociedad. Estamos privilegiando, dice, en estas normas, la información aparentemente menor, la información cotidiana, la diaria, la que se requiere para vivir un poco mejor, los que necesitan datos para establecer una miscelánea en la esquina, los que necesitan datos para que su hijo pueda ser inscrito en la escuela sin mayores problemas, más que la gran información que reciben los medios, que cumplen actualmente su tarea, sin estas normas, y tal vez pueden cumplirla mejor. Nos ha interesado privilegiar esta relación diaria entre el modesto, entre el pequeño y quienes lo gobiernan. ¿Qué decía don Miguel Montes sobre la justicia alternativa? En la discusión del dictamen y proyecto de decreto de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato, mayo de 2003, el diputado Miguel Montes, presidente del Congreso, señaló que, sin exagerar, este era el arranque de una nueva cultura jurídica en la entidad. Es muy sencilla la justicia alternativa, decía don Miguel. Se trata de una nueva vía para que los conflictos jurídicos se resuelvan por los mismos que los generan, para que en lugar de que se peleen, se arreglen, para que en lugar de que se agudicen las contradicciones, se llegue a una solución que acuerden las partes. Para quien ejerció la abogacía en sus más distintas formas, como académico, litigante, fiscal y juzgador, las responsabilidades y retos de los abogados eran muy claros. Cito: cuando los abogados dejen de considerarse simples oficiantes de cualquier asesoramiento legalista al servicio solo de dudosos éxitos en cualquier causa y se convenzan de que su principal responsabilidad es cumplir con una vocación de auténticos consejeros sociales y de conciliadores eficaces, la sociedad que los forma será mejor servida. El derecho ante el cambio social fue otro de sus temas. Frente al inmovilismo en materia jurídica que defienden algunos, no escapó a don Miguel el imperativo de poner al día la ciencia jurídica. Decía: el derecho en otras áreas, en otras disciplinas científicas, que son auxiliares del derecho, ha avanzado poco. En todo lo del genoma humano, lo del derecho espacial, informática, computación, sufrimos un retraso. No podemos, ni tenemos capacidad de los abogados de hace años para proponer leyes o normas en relación con estos temas. Algunos institutos están haciendo esfuerzos, pero la verdad es que los abogados nos hemos dedicado a la ley. Nos hemos olvidado de otras disciplinas científicas que complementan el ser buen abogado, que amplíen el horizonte y poder normar adecuadamente estas áreas. Es un clamor que en México está insuficientemente normado. Lo relativo al trasplante de órganos, a clonación, a vida in vitro y los robos cibernéticos son para nosotros muy difíciles de detectar y de tipificar como delitos. Don Miguel Montes fue un militante convencido del Partido Revolucionario Institucional. En distintos momentos reveló las razones de su participación política.
Cito: el aprovechamiento, la tenencia y explotación de las tierras y de los recursos nacionales no están reservados a sectores privilegiados. Se combate el analfabetismo, hay escuelas, queremos desterrar la ignorancia. Las grandes masas tienen acceso a los servicios que preservan y protegen su salud. El nivel de vida de los mexicanos ha aumentado. Tenemos ahora más y mejores comunicaciones. Tenemos ahora mayor desarrollo y hemos multiplicado los servicios públicos. En los rincones más remotos era impensable, ya hay energía eléctrica. El PRI ha sido actor y protagonista de esta positiva evolución. Se ha realizado bajo los principios, doctrinas y prácticas sostenidas invariablemente por el Partido Revolucionario Institucional. Yo siempre he creído, decía don Miguel, en la militancia por convicción partidaria y en la acción por convicción y no por conveniencia. Y he creído también en la acción por convicción y no por amargura. Ojalá que todos podamos desprendernos de esto. Pero la militancia de don Miguel nunca fue acrítica. Los diputados que militamos en el Partido Revolucionario Institucional, sostenía, no estamos de acuerdo con la totalidad del sistema. No pensamos que sea el mejor sistema posible, ni el sistema más justo, y combatimos dentro del ámbito de nuestra responsabilidad para mejorar siempre este sistema. Quiero decir que la defensa no es incondicionada ni incondicional, es una defensa crítica. Las más válidas críticas al sistema las hacemos nosotros, y las hacemos nosotros no por el hecho de serlo, sino porque participamos, quizá con mayor vigor, en una dirección y señalamos rumbos que nos parecen justos. Estoy de acuerdo en que debe mejorarse nuestro sistema, y está de acuerdo todo el aparato gubernativo, absolutamente todo el aparato gubernativo. En los debates que sostuvo innumerables veces, sobre todo en la tribuna, el diputado Montes hizo gala no solo de su formación jurídica, sino también de la inteligencia y de su manejo de la ironía. Cito: no pretendo convencer al compañero, yo solamente hablo así a quienes considero estimables. No es un signo de desprecio de mi parte, sino todo lo contrario. Si yo no he podido desbaratar sus dudas, si usted continúa con sus dudas, lo más que yo puedo hacer de verdad es darle el domicilio de la universidad y de la escuela de leyes en este país. Las palabras que siguen parecerían escritas el día de hoy, cuando los legisladores del Partido Morena, con mayoría en ambas cámaras del Congreso, han renunciado a su tarea de analizar y, en su caso, corregir las iniciativas que provienen del titular del Ejecutivo. Por el contrario, se han convertido en un montón de legisladores serviles, incapaces de cambiarle una coma a las propuestas del Ejecutivo. Cito a don Miguel: estamos seguros que con el tiempo los ciudadanos entenderán que para conservar un régimen legislativo representativo y democrático no es sano que exista un predominio aplastante de un solo partido. Es más conveniente que el Congreso sea un grupo equilibrado, integrado por militantes de varios partidos políticos, y que ninguno de ellos forme mayoría absoluta, o por lo menos no forme mayoría calificada, pues solo así se dan debates que permiten el verdadero diálogo entre pares y la defensa de las distintas ideas que informan diversas tendencias sociales. Otro gran tema de sus reflexiones fue la reforma política. El 4 de octubre de 1977 inició el proceso de reformas legales que derivó en la reforma política más importante hasta entonces. En las elecciones presidenciales del año anterior, el Partido Acción Nacional había decidido no postular candidato a la presidencia, de manera que José López Portillo, postulado por el PRI, resultó candidato único, lo que de alguna manera exhibió el carácter antidemocrático del régimen. Para responder a esta realidad, don Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, condujo el proceso de transformación constitucional y legal que se tradujo en una auténtica reforma política.
El diputado Montes asumió la defensa de esa reforma. Así lo hizo. Podemos afirmar que todos y cada una de las reformas políticas que ha habido en este país han tenido finalidades prácticas y claras. Con ellas se ampliaron los cauces democráticos, se mejoró el equilibrio entre los poderes, sobre todo entre el legislativo y el ejecutivo. Se permitió la representación de minorías que por su número y bondad de tesis lo merecieran, creando para ello los diputados de representación proporcional, lo que además permitió que se aprovechasen todos los votos que se emitiesen y no solo los que constituían una mayoría relativa por distrito. Se fortificaron los partidos políticos, a los que se dio el carácter constitucional de entidades de interés público, y las minorías organizadas tuvieron también representación en los congresos locales y en los ayuntamientos. Se creó el Instituto Federal Electoral como organismo autónomo que dio credibilidad a los resultados electorales y propició la equidad en las contiendas. Se buscó que solo una mayoría calificada del Congreso pudiera aprobar reformas constitucionales para evitar las tan frecuentes e intrascendentes modificaciones a nuestra Carta Magna. En su momento, cada reforma política, la de 1977, la de 1986, la de 1990 y la de 1996, significó un claro avance electoral. Necesariamente el Estado mexicano selló a cuestas el costo que ahora es conveniente disminuir del mantenimiento de los partidos políticos, su funcionamiento y la organización de las elecciones. Un tema relativo, el de las minorías y las mayorías. En algún otro espacio escribí que si algo muestra la solidez de una cultura democrática es la observancia de la ley por parte de todos los actores políticos, el respeto a los adversarios y a las minorías, y al propio tiempo la madurez para reconocer los resultados cuando les son adversos. Una de las aportaciones mayores de la reforma política de 1977 fue la convicción de que un gobierno de mayoría no puede ignorar, y menos aún apabullar a las minorías. No se da una democracia sin minorías, escribió don Miguel Montes. Estas fueron sus palabras. Todo el complejo de reformas que hemos identificado comúnmente como reforma política pretende conservar el poder para las mayorías, no para un partido determinado, simple y sencillamente para las mayorías, para quienes sean mayorías. Y esta reforma, que es de dominante mayoritario, nos parece absolutamente justa. Lo que se quiere, lo conveniente, es que en los regímenes democráticos gobiernen, tomen decisiones las mayorías, pero sin olvidar, porque sería injusto, la responsabilidad, la opinión, la toma de decisiones en el grado en que les corresponda a esas minorías que por el sistema de mayoría relativa siempre quedan sin representación. Desde mediados de la década de los 70 del siglo pasado, hubo grupos que decidieron tomar las armas para oponerse al autoritarismo del gobierno. Significativamente, las guerrillas que encabezaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas en el estado de Guerrero. Más tarde, después de la represión al movimiento estudiantil, sobre todo la masacre del 2 de octubre de 1968 y el halconazo del 10 de junio de 71, algunos jóvenes llegaron a la conclusión de que estaban cerradas las vías institucionales para la transformación del régimen y fundaron varias guerrillas urbanas. En ese contexto, la iniciativa de ley de amnistía que formó parte de la reforma política constituyó una respuesta inteligente y sensible a una realidad que, aunque nunca puso en riesgo la gobernabilidad, sí constituía una herida abierta en el cuerpo social. Así explicaba el licenciado Miguel Montes el propósito político y social de ese ordenamiento jurídico. Cito: la intención última de la ley de amnistía es beneficiar al pueblo de México, logrando esa gran reconciliación nacional y no simplemente olvidar delitos cometidos. Se trata de una intención generosa
de incorporar a la actividad política y cívica a quienes vigorosamente han disentido, sin solicitar, como lo dice el dictamen, claudicaciones ni mediatizaciones de las ideas que sostienen. Con esta ley se probó que un Estado vigoroso, cuyo basamento es la democracia y la justicia social, puede, cuando estima que la tranquilidad y la concordia sociales requieren excepcional indulgencia para con sus impugnadores, olvidar agravios y sin solicitar claudicaciones ni rectificación de ideas, asumir la actitud eminentemente republicana de la tolerancia y la postura inequívocamente humanista de la indulgencia, propiciando la realización de un alto valor, el de la reconciliación. En la década de los 80, un conjunto de organizaciones políticas y civiles que recogieron las demandas del movimiento estudiantil del 68 aprovechó las condiciones generadas por la reforma del régimen y exigían mayor apertura en los espacios democráticos. El punto climático llegó en pleno proceso sucesorio, hacia el final del gobierno de Miguel de la Madrid, cuando un grupo de destacados figuras del PRI, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, decidió romper con el partidazo y constituir el Frente Democrático Nacional. El propio ingeniero Cárdenas sería postulado a la presidencia de la República. Por el franco derecho, la candidatura de Manuel J. Cloutier por parte del PAN le dio mayor emoción a estas elecciones presidenciales de 1988. El triunfo oficial del candidato priista Carlos Salinas de Gortari estuvo contaminado por la sospecha del fraude. La caída del sistema se convirtió en un reclamo. La jornada del 1 de septiembre de 88 fue una de las más desafiantes para el diputado Miguel Montes, presidente del Congreso, porque le requirió poner a prueba su profundo conocimiento de leyes y reglamentos, su templanza, su oficio parlamentario y su firmeza. El ambiente estaba cargado de una crispación inédita. Las oposiciones, particularmente la que integraba el Frente Democrático Nacional, había anunciado que no dejarían que el presidente de la Madrid se fuera limpio. El primero en interrumpir la lectura del informe fue el diputado Jesús Luján Gutiérrez, quien se dirigió directamente al mandatario. El diputado Montes pidió un momento al presidente de la República y al diputado Luján le aclaró: con todo respeto, esta es una sesión del Congreso que se reúne específicamente para el fin para el que fue convocada, declarar instalado el Congreso y escuchar el informe de gobierno del señor presidente. Ese es el único propósito de esta sesión, le aclaró el diputado Montes. Ruego entonces, con toda atención, le dijo al señor diputado Jesús Luján, que en la sesión de la Cámara respectiva es en donde los diputados pueden hacer comentarios y no en la sesión del Congreso. Igualmente, que los senadores hagan los comentarios que deseen, y también ruego atentamente a todos los legisladores que para cualquier circunstancia se dirijan, repito, con toda atención les ruego. Además, señor presidente, siga con la lectura del informe de gobierno. En otro momento, el diputado Montes sustentó su negativa a admitir interpelaciones. De conformidad a la Constitución y las leyes, les dijo, cuando el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos se presenta ante este honorable Congreso, actuando sus cámaras en forma conjunta, lo hace en una sesión que se celebra con un solo objeto: instalar el Congreso y escuchar el informe. En este país solo se puede hacer la deliberación en los casos previstos por los artículos 84 y 85 de la Constitución, pero en ellos lo hacen por no existir presidente de la República. En esta sesión, la ley solo da intervención al presidente de la República y al presidente del Congreso. Con toda atención, concluyó don Miguel, hago un llamado cordial a los compañeros legisladores para que no rompamos un protocolo republicano observado durante años y no violemos el espíritu de nuestra Constitución, de nuestra ley orgánica y de nuestros
reglamentos. La actuación del licenciado Montes García como presidente del Congreso durante el informe del presidente Miguel de la Madrid y en el colegio electoral que calificó las elecciones presidenciales estuvo sometida a fuertes presiones de los legisladores de oposición que no buscaban quién se las hizo, sino quién se las pagara. Por ello, en varias ocasiones durante Montes pidió permiso para dejar momentáneamente la presidencia y asumir su propia defensa. A lo largo de su trayectoria como legislador y jurista, Montes García reflexionó sobre el propósito de las sucesivas reformas al sistema electoral y al régimen de gobierno, sentar las bases de una sociedad abierta, plural y democrática. No faltaron momentos ríspidos en la trayectoria de un profesional que dedicó una parte de su vida a la función pública. Alguna vez, uno de sus adversarios cuestionó su trayectoria. Montes le replicó con firmeza: «Se puede investigar mi pasado». En otra ocasión, ante un cuestionamiento similar, aclaró: «Podría ser notario enriquecido en el estado de Guanajuato y conscientemente he preferido dedicar mi actividad a la azarosa vida política, renunciando a esas aparentes comodidades». En una entrevista para la Universidad de Guanajuato recordó: «He sido juez, tanto en la presidencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje como en el cuerpo judicial más alto del país. He sido procurador de justicia. Ese es otro aspecto de la vida del derecho, con investigación de casos penales y persiguiendo el delito, lo que también es problemático y satisfactorio. Y algo de lo que me siento muy contento es que en diversas épocas de mi vida he sido maestro en la universidad y compañero de estudio de grupo de estudiantes menores de edad que yo. Todo esto me ha permitido tener una visión del derecho y de la utilidad social. Por eso digo que soy privilegiado, pero el cargo que más satisfacción me ha dado es el de haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia». Concluyo. Constitucionalista, apasionado de la historia de México, un estudioso de la ciencia jurídica, como él mismo se definió, legislador que en cada una de sus intervenciones dictaba cátedra, Miguel Montes es un maestro que enseña, corrige, esclarece. Es un polemista competente en el esgrima parlamentaria, coautor de reformas constitucionales y de leyes, infatigable. Está en los debates, en la primera hora y en la última, en las madrugadas. Los jóvenes estudiantes de Derecho, los parlamentarios y quienes han hecho de la política una profesión, encontrarán en esta obra los brillantes alegatos, las sólidas argumentaciones, el manejo magistral de la Constitución, las leyes y reglamentos del jurista Miguel Montes García. Muchas gracias. Con esto concluimos la ceremonia en la que se realiza la presentación del libro De la política, satisfacciones y orgullos, textos de don Miguel Montes García. Agradecemos a todos nuestros amigos su presencia en esta ceremonia y los invitamos a disfrutar del vino de honor que se sirve al fondo del salón. Muchas gracias. Esa es una pregunta. ¿De cuántos días disponemos más o menos para...? Porque estamos en breve, pues... Lo que recordar a Miguel Montes es un verdadero placer, a veces demasiado emocional, porque fue un hombre que supo cultivar muy bien las amistades. Miguel Montes era, cuando se trataba de ser amigo,
era un amigo al 101%. Y fue un hombre muy destacado en todo lo que hacía lo hacía bien, todo lo que hacía lo hacía bien como jurista, es más, no diría que bien, diría que extraordinariamente bien. Cuando se habla de que una persona es equilibrada, parecería como que se está hablando de una persona mediana. Y no, Miguel era un hombre equilibrado, pero equilibraba muy bien todas sus extraordinarias capacidades. Como jurista, un extraordinario jurista, como servidor público. Ojalá en México tuviéramos más servidores públicos con esa honestidad, con esa verticalidad, con ese civismo, con esa humildad. Y cuando se trataba de tener una reunión agradable entre amigos, caramba, qué amigo, era verdaderamente contagioso su sentido del humor, siempre feliz, siempre encantado de poder cantar con los amigos. Era extraordinario, un hombre equilibrado, pero equilibrado en la parte superior de la escala intelectual. Lo que más recuerdo del licenciado Miguel Montes García es su gran inteligencia, su elocuencia y facilidad para hablar. Y tengo una anécdota muy agradable que, si me está escuchando en el cielo, quisiera volvérsela a agradecer. Si tengo oportunidad de platicarla. Mi suegro era doctor y la asistente le cogía las recetas para hacer recetas para los farmacodependientes y las vendía. Entonces un día llegan y detienen a mi suegro y lo traen aquí a Guanajuato detenido, mi suegro ya de 70 y tantos años, el viernes para que pasara todo el fin de semana. Y el licenciado Montes en ese momento era procurador de la Suprema Corte. Le platico a Rosy, una gran amiga mía, el caso, y el licenciado Montes en el minuto habla por teléfono a las oficinas y las personas que estaban deteniendo a mi suegro, porque era la palabra correcta, en el minuto dijeron, no era necesario, doctor, diciéndole a mi suegro que llegara tanto. Y ese agradecimiento de ese hombre generoso, siempre alegre, simpático, sus anécdotas siempre fue algo que todavía recuerdo una gran cantidad de ellas y que me siguen haciendo reír. Un hombre inolvidable. Bueno, tuve el agrado y también satisfacción muy profunda de acercamiento con don Miguel Montes García, nuestro maestro en distintas épocas en la Universidad de Guanajuato, pues un académico distinguido, muy respetado por los alumnos y con una visión muy amplia de diversos campos del derecho, y por esa razón pues es que en la universidad se le apreció muchísimo. Después en la vida pública que él llevó a cabo con gran desempeño, obviamente los guanajuatenses pues tenemos que admirarlo porque tuvo a su cargo el liderazgo en el Congreso de la Unión, ministro de la Suprema Corte, en fin, creo que se trata de un personaje importante del estado de Guanajuato. Conocí a don Miguel Montes cuando yo era niño y él era recién egresado de la Universidad de Guanajuato y empezaba sus clases como maestro de la secundaria, y había un colegio de educación superior de Estados Unidos que mi papá dirigía, que se llamaba el Antioch College, el Colegio de Antioquía, que estaba en Ohio, y él empezó a ser profesor en temas de historia y de literatura. Entonces mi relación con don Miguel es de décadas, y luego ya lo fui conociendo en diferentes cargos públicos. En todos demostró honestidad, pasión, congruencia y sobre todo un deseo de trascender y poder lograr muchas cosas. Después de que tuvo él esta circunstancia de una valoración muy crítica e injusta
de su investigación del caso Colosio. Estuvo aislado de la vida académica de la universidad y al rector Romero Hicks le tocó, a petición de alumnos y maestros de la Facultad de Derecho, y le tocó su director, que es el doctor Manuel Vidaurri, invitarlo a que regresara a su casa. Como gobernador tuvimos muchísimos encuentros para la ley de justicia alternativa, la ley del Instituto de Seguridad Social, que es la ley más avanzada del país en materia de pensiones. Convivíamos con mucha frecuencia. Es una persona a la que admiro y quiero mucho y que cito con frecuencia porque él tiene una frase que marcó la vida. No había sido legislador y ahora la reconozco más. Decía que tenemos que ser un poder legislativo y no un querer legislativo.